Saludos mis hermanos, les envío este video para dejarles saber que esta semana estaré tomando un breve tiempo para caminarnos por el camino o por la Semana Santa que celebramos esta semana. Es muy importante que no perdamos de vista, hermanos, el impacto y las implicaciones de la Semana Santa para nuestras vidas y para el mundo. Muchos llaman la Semana Santa la semana de la pasión de Cristo. Otros se refieren a la Semana Santa como la semana que cambió al mundo, a lo cual 100% estoy de acuerdo. La Semana Santa debe tener un impacto en mi vida, en tu vida, y tuvo un impacto en toda la humanidad. Y hermanos, es muy fácil que ante las tantas noticias del coronavirus, la situación económica en la cual nos encontramos, nos haga olvidar, nos haga perder de vista las grandes verdades importantes que encontramos y lo que el Señor Jesucristo sufrió y padeció por nosotros. Así que estaré tomando unos minutos cada día para repasar algún evento específico de la Semana Santa por día. Hoy estaré entonces haciendo un resumen de el domingo de Ramos y el lunes de autoridad, como muchos llaman, o el lunes santo. Estaré refiriéndome a mis notas para ayudarme entonces a poder ser más específico y claro con este tiempo de devocional con ustedes. El domingo de Ramos voy a estar refiriéndome a Juan capítulo 12, cuando Juan nos recita lo que sucedió allí en aquel entonces, diciendo lo siguiente: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temáis, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y el Señor viene en un burro entrando a Jerusalén. El pueblo clamaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosanna significa salva ahora. Así que el pueblo entendía que los milagros y el poder de Cristo le calificaba para él ser su siguiente libertador. Pero hermanos, Cristo no vino a liberarles de ello, de la opresión física de los romanos, sino de la condición más importante, la condición de sus corazones. Hermanos, eso nos recuerda que muchas veces lo que nosotros pensamos creer ser nuestro Salvador, o pensamos creer pensamos que es mejor para nosotros, no siempre es lo mejor. Ellos pensaban que la liberación física era lo mejor para ellos, pero Cristo tenía otra liberación planeada para ellos. Era la liberación de sus corazones, de la opresión del pecado y de la muerte. La entrada de Jesús, hermanos, da cumplimiento a la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, donde el Señor, por medio del profeta Zacarías, le deja saber a ellos exactamente las mismas condiciones que vemos, la misma descripción que vemos en el libro de Juan, capítulo 12, y en los otros evangelios. Hermanos, eso nos recuerda que el Señor cumple sus promesas. Cientos de años después, cientos y cientos de años después de la profecía hecha en Zacarías, el Señor entonces cumple su promesa de enviar a un Salvador. Hermanos, sus promesas son fieles, son verdad. Él habrá de cumplirlas y eso debe animar tu corazón y mi corazón. Así que los judíos vienen y ponen palmas en la entrada de Jerusalén. El Señor viene en un burro. El Señor entonces viene con el objetivo no de salvar a su pueblo de la opresión de los enemigos, sino del enemigo principal, que es el enemigo de la muerte y el pecado. Pero hermanos, la palabra nos dice que el Señor habrá de retornar entonces. Él entró humildemente. Entró humildemente como el Señor solamente lo pudo hacer. El carácter de Dios es un carácter humilde. Siendo Dios, dice Filipenses capítulo 2, nos dice que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Nació, dice la palabra de Dios, nació en un pesebre, humilde, de una familia de no mucho prestigio alguno, hijo de un carpintero. Y vivió, incluso dice la palabra de Dios, que no tenía ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza, queriendo decir, él no poseía en sí mismo cosas materiales que lo ataban o le hacían a alguien importante. Hermanos, esa es la humildad de Cristo y la humildad que tú y yo debemos imitar. Y yo oro, hermanos, que el Señor en estos momentos de crisis nos recuerde nuestra necesidad de ser humildes para con nuestro Señor.
Hermanos, de igual manera, la palabra nos recuerda que el Señor no habrá de regresar necesariamente en un burro, sino que regresará, según Apocalipsis 19, dice que regresará en un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Y dice el versículo 16, en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que aquel Rey verdadero que entró humildemente a salvar a su pueblo en un burro, retornará, hermanos, con gran autoridad y poder, montado en su caballo blanco, con esa autoridad que solamente Él tiene. Eso quiere decir, hermanos, que el Domingo de Ramos nos recuerda la humildad de Cristo, pero también la autoridad que Él tiene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vive bajo esa humildad, hermano. Vive bajo esa humildad. Ora a Dios que te ayude hoy a ser un esposo o una esposa humilde. Tú no tienes que ganar todas las discusiones que tú tengas con personas. Tú no tienes que siempre tener la razón. Seamos humildes y reconozcamos que necesitamos crecer en esa área, que el Señor en su gracia nos ayude a ser humildes. El segundo día que celebramos es el día de la autoridad. El día de autoridad, el lunes santo. Muchos le llaman día de autoridad, descrito en las Escrituras. Y sucedieron algunas cosas allí. Voy a hacer un énfasis simplemente en la limpieza del templo. El Señor entra a Jerusalén y cuando ve el templo se da cuenta que las personas compraban y vendían en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Hermanos, el Señor está haciendo una observación interesante en estos pasajes de Mateo 21. Lo que Mateo nos está diciendo estaban sucediendo dos cosas importantes. En primer lugar, la casa de Dios era la representación, el templo de la presencia de Dios allí. Así que Mateo está diciendo, la casa de Dios representa la presencia misma de Dios en medio de su pueblo. Pero en segundo lugar, Mateo nos está llamando la atención y Cristo con su acción le está dejando saber a ellos lo distante que sus corazones estaban de Dios. Hermanos, ellos estaban literalmente en la presencia de Dios, pero sus corazones estaban alejados de Dios. Estas son las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando dice, este pueblo de labios me confiesa mi boca, pero sus corazones están alejados de mí. Y el Señor, al purificar el templo, le está llamando a ellos a que se aparten. Les confronta a que se aparten de ese distanciamiento de corazón, de volver la casa de Dios algo trivial, algo como que no tiene ninguna importancia. Oh, hermanos, eso tiene muchas implicaciones para tu vida y para mi vida. Que el Señor, con su gracia, por medio de su Espíritu, ilumine cualquier área en mi vida en la cual yo la he trivializado. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que nuestro templo ahora, nuestro cuerpo, viene a ser el templo de Dios, del Espíritu Santo. Tu cuerpo, tu vida, mi vida, es donde el Espíritu de Dios ahora mora presente. Y como en los tiempos de Jesús, hermanos, debemos guardar nuestros corazones de que no convirtamos nuestras vidas en algo trivial, sino que le demos la seriedad, el respeto, la autoridad que tenemos de que Dios mora en nosotros. Y eso quiere decir, hermanos, que tú y yo debemos evaluar y purificar nuestros corazones. Evalúa tu vida hoy día. ¿En qué área el Señor te está llamando a purificar? ¿En qué área el Señor está hoy volcando las mesas o volcando los asientos de donde tú has vendido tu cuerpo o tu corazón o tu mente al pecado o al mundo? Oh, hermanos, purifiquemos nuestros corazones. Vengamos en humildad y en arrepentimiento y reconozcamos lo mucho que le necesitamos. Que el Señor nos dé gracia para recordar el Domingo de Ramos, la entrada triunfal del humilde Mesías que habrá de regresar con poder y autoridad. Y que el Señor nos dé gracia, hermanos,
para no trivializar nuestras vidas. Nuestras vidas, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios. ¿En qué área te llama Dios a purificar áreas en tu vida que no están reflejando a Cristo? Que el Señor te bendiga. Esperen los siguientes días los devocionales correspondientes a esos días. Bendiciones.